Buenos días, jóvenes. Vamos a hacer un problema de momento angular, de conservación del momento angular, que era el tema que estábamos viendo el martes, para terminar con este tema. Dice así: un niño de 30 kilogramos de masa está de pie en el borde de un carrusel, cuya masa es de 830 kilogramos y cuyo radio es de 3.72 metros. Inicialmente el carrusel está en reposo. El niño arroja una piedra de 0.8 kilogramos en dirección horizontal, tangente al borde del carrusel, con una rapidez inicial de 7.82 metros sobre segundo en relación al suelo. Suponga que el carrusel carece de fricción con su eje de rotación y que es un disco en el cual su masa se distribuye uniformemente. Se le está pidiendo que calcule la rapidez angular del carrusel justo después de que él lanza la piedra, ¿verdad? Y también le dice que calcule la velocidad lineal del niño después que ha tirado la piedra. ¿Ok? Bueno, entonces, ese es un problema típico de conservación de momento angular, ¿verdad? Los van a identificar porque estos problemas generalmente, qué sé yo, se trata de dos discos, ¿verdad? Por ejemplo, un disco está rotando y cogen otro disco y lo dejan caer o lo deslizan por el eje principal, ¿verdad? El eje que pasa por el centro de masa sobre el primer disco. Y ahí le dice que calcule la velocidad angular o el momento de inercia, no sé. O también es el caso de una bala, ¿verdad? Que se dispara y que colisiona con un cuerpo rígido, ¿verdad? Puede ser un cilindro, puede ser una esfera, y le produce un momento de torsión, ¿verdad? Al objeto rígido. Entonces, también es un caso de un sistema aislado en donde podemos utilizar la conservación del momento angular, ¿verdad? Hay muchos casos, ¿verdad? El típico es el del carrusel, ¿verdad? El del paracaidista que viene y se posa sobre el borde del disco, ¿verdad? O el de que es un niño, ¿verdad? Que está, dice que de pie. Esta es una vista desde arriba, ¿verdad? Entonces el niño está aquí. Y este es el radio R, entonces él lanza una piedra. Ahí está aquí. Y lanza una piedra tangencialmente. Sería algo así, una velocidad. Okay. Entonces el carrusel inicialmente está en reposo, ¿verdad? Él está de pie sobre el carrusel, perdón, en el borde, y lanza la piedra. Entonces aquí el niño es la partícula y la piedra que lanza también es una partícula, ¿verdad? Y el cuerpo rígido es el disco sobre el cual está parado, ¿verdad? Entonces, pues aquí lo que hay que hacer es utilizar la conservación del momento angular. El L antes es igual al L después. ¿Okay? Recuerden que esta ley de conservación es vectorial, ¿verdad? Entonces, estrictamente, yo debería ponerle aquí fechas, ¿verdad? Para mantener el carácter vectorial. Lo que pasa es que muchos de estos problemas solo nos interesa calcular la magnitud. Entonces, no es necesario, se dice, trabajar con el sentido, con la dirección del vector como tal, ¿verdad? Pero podría ser que haya un problema así también, ¿verdad? Los hay también en donde hay que plantear esta ecuación con las flechas, ¿verdad? Porque tal vez hay que manejarlos, o sea, manipular los vectores ahí, ¿verdad? Unitarios. Pero bueno, en este caso, yo le quito las flechas porque lo que voy a hacer es calcular únicamente la magnitud. ¿Sí? Entonces vean que antes de que el niño lance la piedra, todo está en reposo. Es decir, el carrusel no está rotando
y el niño está en reposo, todavía no ha lanzado la piedra. Por lo tanto, antes de el lado izquierdo de esta ecuación es 0. ¿Okay? Es el mismo caso, por ejemplo, de momento lineal, ¿verdad? Que, por ejemplo, tengamos dos bloques sujetos por una cuerda, ¿verdad? Y entonces alguien corta la cuerda, ¿de acuerdo? Entonces, antes que, de que los bloques se separen, o hay un resorte también, ¿verdad? Antes de eso, el momento lineal es 0. Aquí pasa lo mismo, ¿verdad? El momento angular es 0. Entonces, del otro lado, después de que lance la piedra, pues tenemos, el sistema se compone del cuerpo rígido, que es el carrusel, la piedra que lanza el niño y el propio niño. Los vemos como partículas, ambos. Okay, entonces ahí, de ese lado, yo voy a poner masa de la piedra por la velocidad de la piedra por el radio, ¿verdad? Estoy utilizando el L de una partícula, ¿verdad? Recuerden que es R plus P, ¿verdad? Y esto es R plus MV, ¿verdad? MV. Y como lanza la piedra tangencial al borde del disco, el ángulo es de 90 grados, o sea, no 90 vale 1. Por lo tanto, eso se convierte en MV. En donde esa R, cuidado, vuelvo e insisto, no tiene que ser el radio. En este caso lo es, porque pues el niño está parado sobre una plataforma que es circular. Entonces, la única distancia perpendicular a la línea de acción por donde se lanza la piedra es el radio, ¿verdad? Entonces aquí sí es R, ¿verdad? Sí se trata del radio del disco. Ok, y el otro término es el momento angular para el niño. Es lo mismo, ¿verdad? La masa del niño por más la inercia, perdón, el momento angular debido al disco, ¿verdad? Entonces ese momento angular, que es un cuerpo rígido, entonces L es igual a 1 por omega. Y aquí también tenemos que usar que V es omega por R, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues para el caso de esto, lo que tendríamos es medio de MR cuadrado en este del disco, ¿verdad? La inercia con respecto al centro de masa, ¿verdad? Multiplicada por la omega. Y lo que me está pidiendo el problema, la parte A, es que calcule la rapidez angular del carrusel, justo después de que el niño tira la piedra. O sea que la parte A es A y omega. Bueno. Entonces, pues yo puedo sustituir aquí estas ecuaciones, ¿verdad? Esta 1 igual a omega por R, ¿verdad? Para tener la omega que es incógnita y despejar. Ahí, ahí, todo claro. Y entonces, pues, relaciono esta U con esta ecuación y despejo el omega. Y el omega me tendría que dar menos R dividido en MR cuadrado sobre 2 más la masa del niño por R cuadrado. ¿Okay? Y al sustituir esos valores, esto me debe dar menos 3.8 con 10 a la menos 3 radianes sobre segundo. Que la omega es bastante baja, ¿verdad?
y debe ser así, porque pues el niño se está, digamos que, autoimpulsando, ¿verdad? Al estar de pie en reposo, ¿verdad? En ese sistema de referencia y lanza la piedra, ¿verdad? Lo que produce es un retroceso en el disco, perdón, en el carrusel, ¿verdad? Suponiendo que el eje está bien, ¿cómo se dice? Bien pulido, o sea, que no hay fricción, ¿verdad? Que está bien engrasado. Entonces ese carrusel, decimos que echa para atrás, ¿verdad? Lo que dice la gente cuando el niño está jugando ahí en el carrusel, ¿verdad? Y entonces ese retroceso lo vemos en el negativo, ¿no? De la omega. ¿Sí? De la parte B le dice que calcule la velocidad lineal del niño después de que ha tirado la piedra. Pues la velocidad lineal es omega por m. Y es la omega que ya calculamos ahí, ¿verdad? Entonces sería multiplicar 3.8 por 10 a la menos 3, que es un valor bastante bajo, por el radio del carrusel, que son 3.72. Y eso me tiene que dar menos 1.41 por 10 a la menos 2 metros sobre segundo. ¿Sí? Okay. Bueno, ese es un problema de conservación del momento angular, bastante simple, ¿verdad? Son problemas, algunos sí son más complicados, ¿verdad? Pero los que hemos hecho no son tan difíciles. ¿Alguna pregunta? Hay unos muy bonitos, ¿verdad? Hay unos problemas que, pues, por razones de tiempo, sí, no vamos a hacer aquí, pero más adelante se van a encontrar algunos problemas interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de un cubo, ¿verdad? Lo lanzan por una superficie horizontal y en el camino se va deslizando y en el camino encuentra un tope, una especie de una punta de clavo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el disco llega a esa punta de clavo, pega y ¿qué hace? Rota con una velocidad omega. Entonces, es un problema un poquito más. Se hace con esto, ¿verdad? Igual, observación, pero tiene más información, ¿verdad? Sí, se le puede sacar mucha información, dado que no es una partícula. Entonces, cuando llega a ese tope, a esa punta, el disco lo que hace es que, perdón, el cubo lo que hace es que pega ahí y se levanta. Entonces tiene una omega y por lo tanto tiene un L y tiene un torque asociado a ese punto, ¿verdad? El pivote sería, en este caso, la esquina inferior derecha del, del cubo, ¿verdad? Bueno, es un problema que se lo van a encontrar por ahí, tal vez más adelante no resuelto, es decir, no se resuelve con la conservación del momento angular, sino que se resuelve por otros métodos, ¿verdad? Que van a ver por ahí más adelante en los cursos de mecánica, ¿verdad? Entonces, nuevamente, es posible que resolverlo por algunos de esos métodos complique la solución, es decir, se vuelva muy engorroso, pero es un punto de vista, ¿verdad? Para resolver ese problema, ¿verdad? Y arroja otras, ¿cómo se dice? Otras líneas de investigación, ¿verdad? Entonces, la idea de que se complique es porque se le puede aplicar ese método a otro problema similar. Y entonces ahí es donde aparecen ideas nuevas, ¿verdad? O surgen puntos de vista del problema distintos, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de lo que se desarrolló en la mecánica newtoniana, yo les comentaba la vez pasada, a finales del siglo
XIX, y esto es un paréntesis, finales del siglo XIX ya la mecánica newtoniana ya había sido requete contraestudiada, ¿no? Y habían aparecido todos los métodos para resolver los problemas sin tener que utilizar la segunda ley de Newton, ¿verdad? Eso no quiere decir que son ideas nuevas, todo está basado en la segunda ley de Newton, solamente que son métodos matemáticos que se desarrollaron para resolver el problema. Pues resulta que esos métodos vinieron luego o sentaron la base para el desarrollo o para poder explicar otras teorías, ¿verdad? Por ejemplo, el surgimiento de la mecánica cuántica, la mecánica estadística, ¿verdad? Que son las ramas de la física que aparecieron ya en el siglo XX, ¿verdad? Entonces, van a ver que mucho del material en esas nuevas disciplinas, ¿verdad? Del siglo X, de finales del siglo XIX, son tomadas, prestadas, ¿verdad? De la mecánica newtoniana, ¿verdad? Es decir, se usan algunos métodos en mecánica estadística que son propios de la mecánica newtoniana, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo interesante, ¿verdad? Que aparecieron nuevas líneas, nuevos puntos de vista para luego atacar problemas nuevos, ¿verdad? Que comenzaron a surgir todo lo que apareció a finales del siglo XIX, ¿verdad? Que ya la física clásica no lo podía estudiar o no lo podía explicar, perdón. Bueno, vamos a pasar al capítulo de equilibrio estático. En el orden que los tiene el Tipler, es gravitación, pero les había dicho que este curso, como está en la carta del estudiante, pues vamos a pasar a ver equilibrio y luego gravedad lo vemos de último. Hoy comenzamos con equilibrio estático. Simplemente lo comentamos y empecemos gravedad de una vez ese día, ¿verdad? Y ya estaríamos casi que acabando con el material del curso. El capítulo de equilibrio estático es modo. Y este capítulo empieza con las condiciones de equilibrio. Entonces aquí, en este capítulo, aunque hay un momento de torsión y hay que sumar los momentos de torsión en las condiciones de equilibrio, esa sumatoria o ese torque neto va a ser igual a cero, porque vamos a tener un cuerpo rígido o un sistema de partículas que no se trasladan ni tampoco rotan. Existe la tendencia a rotar, pero lo que se quiere es que el torque no sea igual a igual, es decir, que no se acelere. Bueno, entonces tenemos un cuerpo, un sistema de referencia inercial. Todo igual, solamente que ahora no es la barra que cae, sino que simplemente está, que se dice, ¿cómo se dice? Amarrada, por ejemplo, con una cuerda o una pared, de tal manera de que la barra ahora está en una situación, un sistema de referencia reposo. ¿Okay? Entonces, las condiciones de equilibrio, la primera es que la fuerza externa resulta sobre el cuerpo debe ser cero. Esa es la primera condición. Es conocida, ¿verdad? La probabilidad de fuerzas es igual a cero. Eso es primera ley, ¿verdad? Vean que la primera ley la hemos visto, hemos dado vuelta con diferentes puntos de vista, ¿verdad? Primero la vimos allá con las leyes de Newton, ¿verdad?
pero luego nos apareció en momento lineal, ¿verdad? Y ahora nos vuelve a aparecer aquí en equilibrio estático del cuerpo rígido. Así que es lo mismo, es sumar fuerzas en X y Y por separado, ¿verdad? Es decir, esta ecuación vectorial realmente se compone de dos ecuaciones escalares, ¿verdad? Bueno, en realidad tres, pero aquí los problemas que vamos a hacer es en plano, ¿de acuerdo? Y la segunda condición es el modo externo resultante debe ser entonces, y ahora yo le pongo una O aquí para decir que ese sistema de diferencia es arbitrario. Eso quiere decir que cuando yo sume los torques, pues lo puedo hacer con respecto a cualquier punto. Siempre que mantenga las condiciones de los ciclos, ¿verdad? Que ya habíamos dicho que el torque, cuando es en sentido horario, digamos que es negativo, ¿verdad? Y cuando es en sentido antihorario, digamos que es positivo. Entonces, si mantenemos eso, no hay problema, ¿verdad? Y escoger el pivote, ¿verdad? Es decir, en el punto O va a estar lo que nosotros escogemos como pivote. O también, algunas veces me dicen perno, ¿verdad? P-E-R-N-O, perno, es, digamos, la clavija, ¿verdad? ¿Cómo se diría? El punto con respecto al cual el cuerpo rígido va a tener la tendencia a efectuar un momento de torsión. ¿De acuerdo? Pero para que él no rote, le ponemos esa condición, sumamos los torques y decimos que es igual a 0. ¿Verdad? No es igual a I por alfa. ¿Ok? Bueno, entonces, estas son las dos condiciones que vamos a tener, ¿verdad? Entonces, básicamente, tenemos tres ecuaciones. Y aquí, en esta ecuación, lo que vamos a tener realmente es la sumatoria de todos los conceptos. Entonces, tenemos tres ecuaciones escalares, ¿verdad? Básicamente, eso es lo que vamos a utilizar. Esos son problemas muy sencillos, ¿verdad? Es una viga, ¿verdad? Una barra, y está, por ejemplo, agarrada por un cable, ¿verdad? Y a un extremo está pivoteada, pivotada. Pivotada quiere decir que está pegada a algún tipo de tornillo, algún tipo de clavija que le permitiría hacer un momento de torsión si, por ejemplo, la cuerda que la está aguantando, que la está sujetando, se reventara, por ejemplo. Pero no queremos eso. Bueno, bueno, estas son las condiciones de equilibrio. Ya por ahí después las vamos a usar en un proyecto. Entonces, ahora el torque, nosotros tenemos, como vamos a trabajar con un cuerpo rígido, principalmente, ¿verdad? En el caso de una barra, ¿verdad? Necesitamos trabajar con una cantidad que se llama el centro de gravedad, que es muy parecido o prácticamente lo mismo que el centro de masa. ¿Okay? Para efectos de los problemas que vamos a hacer aquí, el centro de gravedad en cuerpos homogéneos, ¿verdad? Es decir, hechos de un mismo material, el centro de gravedad coincide con el centro geométrico de la barra y esto a su vez con el centro de masa. Entonces aquí no va a haber tanto problema. Pero también puede ser que el problema le diga dónde está el centro de gravedad. Entonces hay que respetar eso.
Si ya le dice, ok, el centro de gravedad está desplazado en tal punto, entonces tenemos que hacer la sumatoria de torques con respecto a ese punto. Por ejemplo, en las grúas, no sé si han visto las grúas, ¿verdad? Las grúas, bueno, no son muy buenos dibujando, pero si han visto una grúa en la parte de la base, es muy gruesa, ¿verdad? Y conforme ascendemos por la estructura esta, ¿verdad? Que permite levantar las cargas, se va haciendo más estrecho, ¿verdad? Eso es porque el centro de gravedad está desplazado en la parte de abajo, cerca de la parte de abajo, para evitar que la grúa colapse, ¿verdad? Es decir, si no hacen eso, lo que va a pasar es que cuando esté levantando algo muy pesado, pues es posible que levante la grúa de un lado y la vuelque. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacen es que los ingenieros diseñan la parte baja, digamos, de la base de la grúa, la fortifican, es decir, la hacen más fuerte, ¿cómo se llama? Más gruesa, de tal manera de que le da estabilidad y evita que se vaya a levantar, ¿verdad? Cuando está levantando una carga. Entonces, ese es un ejemplo en donde el centro de gravedad está desplazado, ¿verdad? Está puesto en una parte conveniente de manera de que le dé estabilidad al sistema. ¿Ok? Bueno, entonces aquí resulta que el torque neto vector va a ser igual a la M mayúscula, ¿verdad? Que se refiere a la masa del cuerpo rígido por el R del centro de gravedad, que coincide con el centro de masa, producto plus G. ¿Ok? Y vean que de lo que vimos de los productos plus, ¿verdad? Cuando yo tengo alfa A cruz B, ¿verdad? Pues realmente eso es alfa A cruz B, ¿verdad? O también es A cruz alfa B. Bueno, el alfa no tiene nada que ver con la aceleración angular, ¿no? Pongámosle M, es el escalar, ¿no? Entonces vean esa propiedad. Es la propiedad de transitividad, ¿verdad? Puedo pasarla por el escalar por el producto cruz, para través del producto cruz, ¿verdad? Hasta hacer esto, a cruz B, aplicarlo por L, ¿verdad? Entonces aquí pasa lo mismo, es decir, esta masa, lo que voy a hacer es que se la paso a la G. Y entonces vean que lo que me queda es que el torque neto, como G es una constante, ¿verdad? Entonces me queda que es el R del centro de masa cruz el FG. En este caso, es la fuerza gravitacional o peso, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿cuál es la conclusión de esto? De que la G es constante. En los problemas que vamos a trabajar aquí, la G va a ser la misma, porque la barra está en un campo gravitacional cerca de la superficie terrestre. Entonces, G es constante. ¿De acuerdo? Entonces, el centro de gravedad depende obviamente de los valores que tenga G. Entonces, si G va a cambiar en distintas partes en el espacio, ¿verdad? Pues obviamente el centro de gravedad se va a desplazar. Pero en los problemas que vamos a hacer aquí, pues suponemos que es un cuerpo, es una barra, ¿verdad? Cerca de la superficie terrestre, así que G es una constante. Entonces no hay problema. No hay problema con tener que identificar esto, ¿verdad? Porque básicamente es lo mismo. Vean que yo de hecho aquí puse el centro de masa, ¿verdad? Porque vamos a suponer que coincide, o sea, que es lo mismo, ¿verdad? Y recordemos que M el centro de masa, ¿verdad? Esto de aquí, en realidad es la sumatoria sobre I de los MI RI vector, ¿verdad?
Y eso tiene tres componentes, ¿no? La X del centro de masa, la Y del centro de masa, la Z del centro de masa. Bueno. Bueno, vamos a hacer un problema para comenzar a aplicar eso. Por ejemplo, este caso. Es una pared, ¿verdad? Y tiene una barra. Está pivotada. Y la barra está apuntada, y la longitud de la barra son 15 metros. Este problema es del tipo. Entonces dice que se trata, bueno, es esa barra y tiene aquí en el borde, tiene una carga, un bloque, que tiene masa M. Esa masa son 360 kilogramos. Y le da estas dimensiones, que dice que de donde está la cuerda agarrada al pivote, ese es el pivote, ¿verdad? Hay 10 metros. Y el ángulo que tiene aquí la abertura, digamos, es 60 grados. Y esta distancia del pivote a donde llega la cuerda son 5 vamos a leerlo. Dice: un objeto de 360 kilogramos pende de un cable sujeto a una barra de acero de 15 metros de longitud que pivota en una pared vertical y se soporta mediante un cable, como se indica en la figura. La masa de la barra es de 85 kilogramos. La barra tiene masa M. Con el cable sujeto a la barra a 5 metros del extremo inferior, como se indica. Con base en el dibujo,
y la información suministrada responde a lo siguiente. Entonces le dice que haga un diagrama de cuerpo libre para la barra e identifique todas las fuerzas que actúan sobre ella. Entonces en estos problemas tenemos que, para resolverlo, ¿verdad? Hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces dibujamos la barra por partes. Estamos las fuerzas que están el diagrama de cuerpo libre. Y se pone aquí, vamos a ver. Los efectos de luz no producen una. Aquí. Voy a hacer la barra. Diagrama de cuerpo libre. Y identifico las fuerzas que están ahí. Me dicen que es una barra homogénea. Entonces, como es una barra homogénea, ya nos está diciendo que el centro de gravedad coincide con el centro geométrico de la barra. Entonces, tiene un peso LG. ¿Qué más? Tiene el peso de la carga que soporta en un extremo. Observen que la barra está en un campo gravitacional, ¿verdad? El centro de gravedad no hay problema. Bueno, resulta que en el caso del pivote, de los tornillos que ustedes ven ahí, yo lo voy a escoger como el origen para calcular los torques. Es más sencillo. Siempre donde esté el pivote es más sencillo poner el torque. ¿Okay? Pero si alguien no quiere poner el torque ahí y decide ponerlo en el extremo superior, también se puede hacer. Entonces vean que poniendo el pivote aquí, donde realmente está, ¿verdad? Poniendo el origen, perdón, donde está el pivote, pues uno se imagina que la barra hace eso, tiene la posibilidad de hacer eso. Pero si alguien dice, no, no quiero poner el pivote ahí, el origen ahí, perdón, quiero poner el origen en el extremo superior. Entonces, el que ponga el sistema de referencia aquí, el origen aquí, se imagina que la barra hace eso. Y si alguien quiere poner el pivote en el centro de gravedad, pues la barra ahí es. Entonces, eso es por eso yo al principio dije que el cálculo de los torques es arbitrario donde usted coloque ese sistema de referencia O. ¿Okay? Entonces, pero si está el pivote ya, pues es más fácil ponerlo ahí, ¿verdad? Bueno, ¿qué otras fuerzas están ahí? Bueno, resulta que en el pivote aparece una fuerza horizontal, FH, y aparece una fuerza vertical, F1. Siempre que en el pivote están esas fuerzas presentes. Digamos, el tornillo está pegado a la pared y la pared ejerce una fuerza normal, ¿verdad? Que tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Ahora, puede ser que esta fuerza vertical realmente esté para abajo, o sea, que más bien sea una fuerza que esté verticalmente actuando sobre el tornillo hacia abajo. Eso va a depender de la barra, de la masa, ¿verdad? De la barra que se coloque ahí, ¿verdad? Pero no tenemos forma de saberlo hasta que no se resuelva el problema. Entonces el álgebra nos va a decir si esas fuerzas realmente las pusimos bien, porque si después de que hacemos todo, resulta que la fuerza vertical la calculamos y nos dio negativo, resulta que no, que la fuerza no estaba para arriba, sino que está para abajo. ¿De acuerdo? Pero no hay problema, es decir, uno siempre las pone así y después va resolviendo el problema y le va sacando más información. ¿Está bien? Ok, ¿qué otra fuerza está presente? Ya que hay una cuerda que está sujetando a la barra. Entonces, por lo tanto, hay una tensión. Entonces, en el sistema de referencia, esa tensión está así. ¿Saben? Está por aquí, ¿verdad?
para mí, con respecto a este sistema de referencia que yo estoy poniendo aquí, ¿no? Si esta fuerza, esta tensión tiene un componente vertical y tiene un componente horizontal. Y si yo trazo una paralela aquí, si este ángulo es 60, este es 30. Quiere decir que el ángulo con respecto al origen es 30. Y es este mismo de aquí. ¿Sí? Ahora, el sistema de referencia es arbitrario. Es decir, yo estoy viendo las componentes de la tensión con respecto a este sistema recto, que lo puse aquí en el pivote. Pero si alguien quiere girar el sistema de coordenadas para ponerlo de acuerdo con la tensión, también no hay problema. Si alguien hace eso, pues entonces la tensión solamente tendría componente Y. Bueno, entonces igual, tiene que dar lo mismo. Lo ideal sería que ustedes prueben, ¿verdad? Que hagan un problema con el sistema de referencia recto y si quieren después lo inclinan y tiene que dar lo mismo. Igual pueden cambiar el pivote, aunque el pivote esté aquí, poner el origen en otro sitio de la barra y volver y calcular los momentos de torsión. Y tiene que darle lo mismo. Bueno, entonces, es una buena práctica que lo haga de distintas formas, ¿verdad? Que ahí es donde uno aprende. Bueno, ¿tiene alguna duda? Me dice. Entonces, esta componente es Tc. Y esta componente es T coseno. Ya, ¿verdad? Entonces aquí vamos a sumar fuerzas. Vamos a usar las condiciones de equilibrio. ¿Cuál uso primero? No importa. Ustedes comienzan por donde ustedes quieran. Lo que pasa es que en estos problemas no siempre las ecuaciones se van a comportar igual. Es decir, dependiendo de lo que le estén pidiendo, algunas veces cuando usted hace la suma de torques ya obtiene la respuesta. Y otras veces tiene que usar otras condiciones para responder a lo que le están pidiendo en el problema. Pero entonces yo aquí voy a comenzar haciendo suma de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas están en X? ¿Sí? La FH. Y el TC no necesita. Es negativo, ¿verdad? Y no hay más fuerza, ¿verdad? En X. Entonces esto dice que sí. Y ahora hacemos la suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas están en Y? La componente vertical. Positivo. Menos el peso de la barra. Menos el peso de la carga. Y el componente de la tensión. Que sería también positivo. Igual a 0. Entonces, fíjense que de esta ecuación de la primera, pues ya yo veo que la FH, la componente de la fuerza horizontal, es TC en sí. Y de esta otra ecuación, veo que la componente vertical de la fuerza, el pivote, es M más M, ¿ok? Menos T, ¿verdad? Entonces ven que para ambas ecuaciones, como quiera, necesito la T. La tengo que calcular la T. Entonces esa T la voy a sacar de la tercera condición, de la suma de momentos alrededor del origen que lo puse aquí. Ok, entonces, como alguien correctamente lo dijo, alguno de ustedes la vez pasada, alguien dijo donde se pone el origen para calcular los torques, en ese punto, las fuerzas que están actuando en ese punto no hacen torque. ¿Por qué? Porque no tienen brazo de palanca.
acuerdo? Entonces, al poner yo el origen aquí, al escogerlo aquí donde está el pivote, pues resulta que FH y FV no hacen torque. Solo hacen torque las fuerzas que están, cuyas líneas de acción están desplazadas con respecto a ese origen. Entonces vamos a usar la tercera condición, que es sumatoria de torques. En Z, ¿verdad? ¿Qué torques están ahí? ¿Qué fuerzas hacen torque? Bueno, ahí hacen torque la tensión a través de sus dos componentes y los pesos, el peso de la barra y el peso de la carga. Entonces vamos a irlos poniendo. Ok, vamos a poner primero mg. Esa es la fuerza, ¿verdad? ¿Cuál sería el brazo de palanca de esa fuerza? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el brazo de palanca de esa fuerza? Recuerden que torque es 5 metros. más o menos fuerza por L, ¿verdad? L es el brazo de palanca. ¿Qué era Mm, la L? Que habíamos dicho que era la L. Es la distancia perpendicular. 2,5 metros, porque ese es el centro geográfico donde está, entonces esa es la distancia que está del pivote. ¿Okay? ¿Pero por qué Ah, no, 2.5? no, 15 metros, entonces 7,5 metros. 7.5, sí. Sí, entonces sería, sí, correcto. Entonces, esta es la línea de acción de la fuerza, ¿verdad? Entonces yo busco la distancia que sea perpendicular a la línea de acción. Esa distancia es esto que está aquí, ¿verdad? Que sería, ese es un coseno, ¿verdad? Que sería entonces 7.5, 15 sobre 2, ¿verdad? Multiplicado por el coseno de 30 grados. Ese es el brazo de palanca. 7.5 por cos de 30. ¿Y ese torque cómo será? ¿Positivo o negativo? Vean que la fuerza está actuando aquí, ¿verdad? Entonces, si yo corto la cuerda, la barra hace esto, ¿verdad? Entonces, está rotando en sentido horario con respecto al origen. Entonces, por lo tanto, ese torque tiene que ser negativo. Ahí. Vamos al otro. Más, porque es una suma de torques, ¿verdad? Entonces, el siguiente es la T seno, perdón, el mg coseno. Mg coseno es lo mismo, esa es la fuerza, y el brazo de palanca ahora, pues es extender esto hasta aquí. Entonces ahí sí serían 15 multiplicado por el coseno. Y ese también es negativo, sería más o menos. Y ahora vamos con la función. La función sería base T seno de 30, esa es la fuerza, ¿verdad? ¿Cuál es el brazo de palanca de esta fuerza? ¿Cuál es el brazo de palanca de esa fuerza? ¿Quién me dice? Vean que yo lo que hago es que prolongo la línea de acción donde está la fuerza. Y busco la distancia que sea perpendicular a la línea de acción desde el origen. Ahora, esta fuerza realmente está siendo aplicada aquí, ¿verdad? Entonces, esa sí sería cuando el trazo de palanca ahí. Vean que la función está aplicándose aquí a 5 metros, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, ahí serían 5 multiplicado por quién. 5 multiplicado por el seno. Bueno, porque es la distancia perpendicular. Aquí lo puse mal. Es el tangente opuesto a la es opuesto al seno. 5 seno de 30. Y ese torque es positivo, ¿verdad? Porque yo sé que es positivo.
si me imagino que tengo una cuerda aquí y tiro de la cuerda, la barra hace esto, ¿verdad? Entonces va a tener, es decir, la tendencia es a rotar en sentido antihorario y el convenio es que es positivo, ¿verdad? En sentido antihorario. Entonces este es positivo. Y me falta uno más, y lo voy a poner por aquí, más T cos de 30 multiplicado por el brazo de palanca. El brazo de palanca de T cos de 30, este es el componente, ¿verdad? Esta es la línea de acción, entonces la perpendicular es esta. Que sería entonces 5 multiplicado por el coseno de 30. Y ese torque también es positivo y esto es igual a 0. Bueno, hasta ahí alguna pregunta. Ok, perfecto. Entonces, pues vean que esta ecuación, la única incógnita que tenemos es la tensión. ¿Verdad? En esta ecuación, pero todo lo demás es conocido, la masa de la barra, la G, ¿verdad? Los de 30. O sea, la única, la incógnita es esta. Pero resolviendo eso, a mí me dio la T. La T me dio 1.03 por 10 a la 1.03 por 10 a la 4. ¿Qué unidades? Newton. Pues ya debería que desde la frente de la suma de torques obtuve la tensión. Y ya con la tensión, entonces ya me puedo devolver a estas ecuaciones. Aquí ya puedo sustituir la tensión y saco la componente horizontal y la componente vertical. A mí la componente horizontal me dio FH, que en los libros también usan RX, para decir que es la reacción en la dirección horizontal, ¿verdad? La reacción que ejerce la pared sobre el tornillo. Sí, entonces, esto es, a mí me dio 5.150 newtons. Y cuando sustituyo la tensión en la FV, aquí, esa FV también le llaman RY, así que la reacción vertical de la pared sobre el tornillo. Esa FV a mí me dio, ven, este es un caso en donde menos 1.454 newtons aproximadamente. Vean que aquí la componente vertical realmente es hacia abajo. Si tengo que dibujarla nuevamente, tengo que cambiar el sentido. Va para abajo. Sería la F vertical. Entonces quiere decir que aquí está la F horizontal y aquí está la F vertical. Quiere decir que la reacción sobre el tornillo está en el cuarto cuadrante. Bueno. Entonces, si hubiera sido positiva, pues entonces la reacción está por aquí, ¿verdad? Pero nunca está, digamos, es decir, tiene que estar o por debajo de la barra o por encima, ¿verdad? Pero eso depende, como les decía, de los datos del problema, ¿verdad? La masa de la barra y lo que tenga ahí pegado a la barra, ¿verdad? Lo que esté colgando de la barra. Obviamente, si no le dan la masa de la barra, le está diciendo que desprecie el torque debido al centro de gravedad. Ahí. Bueno, entonces, ¿qué más le pedí al final? Les decía que escriba la reacción, la resultante, ¿verdad? Sobre el pivote en función de los vectores unitarios. Aprovecho para comentarles. He visto que cuando pedimos escriba un vector en función de los vectores unitarios, van y calculan un vector unitario. Y realmente no es eso. Simplemente les estamos diciendo pónganlo en función de los vectores unitarios, no que calcule un vector unitario paralelo al vector original, ¿verdad? Entonces aquí le dice que escriba la reacción, ¿verdad? La resultante en función de los vectores unitarios. Simplemente es volver a escribir esto, ¿verdad? Entonces va a ser 5.150 newton en I
más de los 4.154. Eso es todo. Y si le dice que calcule el ángulo, pues entonces el ángulo tiene que dar, el ángulo se da con respecto al eje positivo, ¿verdad? Problemas. Entonces, vean que el vector está por debajo, ¿verdad? Pues así, pues realmente la magnitud, digamos, el F, digamos, el magnitud es 875 minutos, usando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y el ángulo sería ¿cuál? Sería toda la vuelta, ¿verdad? Hasta aquí. Pues vamos a venir de 300, aproximadamente 310. ¿Okay? Bueno, ¿alguna pregunta? Yo puse el sistema de referencia con la tensión también. O sea, que sería cuando hago la suma de torques, que aquí yo pude haber puesto el sistema de referencia de una vez inclinado. Sí, puesto así. Entonces, si uno lo inclina con la barra, pues cuando suma torque solo le queda 5T, ¿verdad? Porque ahora el brazo del palanque es 5 nada más. Entonces, a ver, cuando uno suma los torques de esa manera, pues entonces le queda 5T para la tensión, ¿verdad? Y los otros dos serían los de peso, ¿verdad? Que serían menos mg, 7.5, 20, menos mg, sería m, por 15, por 30, más rápido, ¿verdad? Saco 20, eso queda 0.3. Eso también depende de cómo cambia el sistema de referencia. Eso no hay problema. Sí, ahora lo que sería bueno es volver a hacer el problema, por ejemplo, poniendo el origen ya no en el pivote, sino ponerlo, por ejemplo, en el extremo superior y volver a calcular los torques con respecto a ese punto. Entonces, obviamente ahora FH y FV sí hacen torque, porque al poner el origen en el otro extremo, yo me imagino que el extremo izquierdo de la varilla o de la barra está libre. Yo lo que vería es algo así, lo que me imagino es algo así. Y entonces ahora quien no hace torque es la carga que está sujetando la barra arriba, ¿verdad? Entonces, pruébenlo haciéndolo así, a ver, ¿verdad? Debería dar lo mismo, ¿verdad? Bueno. Bueno, es que hay una pregunta. Ahí.
Bueno, vamos a hacer otro más. Ok, este es igual una pared. Y tengo una viga. Está pivotada aquí. Este ángulo es de 30 grados. Y está sujeta por una cuerda que hace un ángulo aquí de 40 grados. Es un problema de Sears. Para los que tienen Sears por ahí, de ahí fue que lo tomé. Y de la cuerda al extremo superior son 2 metros. Esta es la mano. Bueno, y es lo mismo, ¿verdad? Otra vez le dice que es una viga uniforme que tiene de 8 metros de longitud, ¿verdad? Y 1500 kilogramos. O sea que la masa son 1500 kilogramos. Dice, está unida por una bisagra a la pared y sostenida por un cable delgado sujeto a 2 metros del tramo libre de la bisagra. La viga está sostenida a un ángulo de 30 grados arriba de la horizontal. Entonces, ¿qué le dice? Que haga un diagrama de cuerpo libre, que calcule la tensión en el cable, que calcule las componentes horizontal y vertical de la fuerza de reacción sobre el pivote, o sea, la FH, FX, como quiera llamarlo, y la FV. Y luego le dice que calcule, dice que con qué intensidad empuja la bisagra a la viga. Entonces, lo que le dice es que calcule la F, ¿no? La magnitud de F. ¿Con qué intensidad empuja la bisagra a la viga? Bueno, entonces, otra vez, lo mismo, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas que están ahí. Esta es la sumatoria de los torques. Sí. Vamos a ver qué fuerzas están ahí presentes. Digo la viga por aquí, ¿verdad? Y las fuerzas que están ahí son la presión, ¿verdad? LH, FV, el peso de la viga, MG, ¿qué más? La tensión. Esta tensión tiene componente en Y, perdón, en X, y tiene componente en Y. Este ángulo es de 30 grados. Bien. Y hacemos la sumatoria de torques. Esta componente de aquí es coseno, ¿verdad? Ah, no, seno. Esta es T seno de 10 y esta es T coseno de 10. Está bien, ¿verdad? Entonces, vean que aquí para la suma de torques yo puedo volver a hacer lo mismo, ¿verdad? Es decir, estas dos componentes hacen torque por separado, pero también puedo poner el sistema de referencia inclinado, o sea, yo lo puedo poner de manera de que no lo pongo así, sino que lo pongo con la viga, ¿verdad?
¿Sí? Ok, entonces, pero si no, pues entonces lo hacemos todo, ¿verdad? Es decir, si al aplicar suma de torques con respecto a O, pues voy a tener T seno de 10. ¿Quién es el brazo de palanca de T seno de 10? ¿Quién sería el brazo de palanca? La distancia perpendicular a la línea de acción por donde pasa la fuerza. No, sería esta distancia, ¿verdad? Esa distancia sería 4. 6. Seno de 30. Y ese torque es positivo. Más T cos de 10. Por el caso de palanca de T cos de 10. Claro, ¿no? Y ese torque es positivo, ¿verdad? Más el peso de la viga, mg, por el brazo de palanca, el peso de la viga. Entonces, ah, 4%, ¿no? Y ese torque es negativo. ¿Me falta alguno? Ya están todos, ¿no? A la tensión. Ya, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Bueno, y despejando eso, despejando de ahí la tensión, me dio la tensión 1.32. Empieza a recordar. Bien. Todos de acuerdo porque estoy usando 10 grados, ¿verdad? ¿O hay alguna duda por qué uso 10? Sí, creo que se llama como teorema de ángulos internos alternos, algo así. Sí, correcto. Digamos, si trazo una paralela aquí, esto es 30, ¿verdad? Entonces lo que queda es lo que sobra, digamos, todo es 40. Teorema de esos, de alguno de esos, no me acuerdo cuál de esos era, tales o. Bueno, ya de ahí sale la función, entonces. Ok, y ahora usamos la suma de fuerzas en X. Y las fuerzas en X son mi pH menos T. Y eso es igual a 0. Y la suma de fuerzas en Y, FV menos MG a T seno 10. Y eso es igual a 0. Entonces, de aquí, FH me da 1.30 por 10 al cuatro. Y FV me dio 1.24 por 10 a la 4. Ahí tengo las fracciones, ¿verdad? Y la magnitud de F, sáquele Pitágoras, hágale Pitágoras a eso. Por el otro lado. H cuadrado más me dio 1.8.
Bueno, hay un ejemplo también, una escalera, ¿verdad? Que está apoyada en una pared. Entonces, eso es como típico de este material, ¿verdad? Es una escalera que está así. Y alguien está de pie en alguno de los escalones y entonces le dan ciertos datos, ¿verdad? Y entonces le dicen, por ejemplo, que cuál tiene que ser la fuerza de fricción o el coeficiente de fricción en la superficie, en el piso, ¿verdad? Para que la escalera no se deslice. O, por ejemplo, en qué escalón tiene que estar la persona, ¿verdad? Para comenzar a sentir que la escalera se comienza a resbalar, ¿verdad? Entonces, es otro problema. También es una historia de torque, ¿verdad? Yo puedo poner el torque. Imagino que ahí es como que se estuviera el pivote. Bueno, hay un problema de esos hecho. Ahí en el capítulo. Yo iba a hacer la escalera. Para que la escalera, para que esta no se deslice. Entonces, este problema tiene varias versiones, ¿verdad? Hay algunas versiones un poco más complicadas, ¿verdad? Pero básicamente es igual, suma de fuerzas, y ahí en el libro le explican lo que es el par de fuerzas, ¿verdad? Que ya yo lo dije, es decir, el momento es independiente con respecto a qué origen uno lo calcule, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando le hablan del par de fuerzas. El par de fuerzas lo que le dice es que si yo uso la definición del momento, ¿verdad? R1 plus F1, ¿no? Para dos fuerzas, F2, y la sumo, aumento. F2 plus F2, ¿verdad? Pues entonces esto es equivalente a así, ¿verdad? R1 plus F1 y por lo que sabemos de tercera ley de Newton, esto sería cruz menos F1, ¿verdad? Es un par de reacción. Y entonces esto nos queda R1 menos R2 cruz R1. Entonces aquí, pues, dice que el momento producido por un par de fuerzas es el mismo respecto a cualquier punto del espacio, ¿verdad? Y su módulo se calcula como lo venimos haciendo, ¿verdad? La magnitud de la fuerza por el brazo. Yo le pongo más menos. Entonces, esto se lo refieren ahí a una figurita que está en el libro para que vean el detalle ahí, ¿verdad? Entonces, la elección del punto del punto con respecto al cual se calcula
general, en estos problemas, pues siempre van a haber pares de fuerza, ¿verdad? Siempre hay pares de lo que llaman el par de torsión, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a quedar hoy aquí. Todavía falta cubrir algunos temas de este capítulo y continuaríamos con eso el lunes. Así que la próxima semana, Dios mediante, acabamos con este material, ¿verdad? De equilibrio estático y empezaríamos a ver gravitación. Yo pienso que ya para hoy en 8 tenemos cubierto el material, ¿verdad? Tenemos que tenerlo cubierto porque el último día de clases, si mal no recuerdo, es el 26, que creo que es de mañana en 8, si no me equivoco. Entonces, lo que nos queda es una parte de equilibrio estático, ¿verdad? Y que ya es muy poquito, ¿verdad? Y pasamos a gravitación, que es el tema que sí, pues vamos a tener que dedicarle más tiempo. Recuerden que el tercer parcial está para este sábado, ¿verdad? Así que bajo las mismas condiciones, todo igual, ¿verdad? Misma hora, todo igual. Y para esta semana, el fin de semana, probablemente el domingo en la noche, ya tengamos corregido el segundo parcial. Entonces, ahora tenemos hora de consulta, por si alguien quiere conectarse o tiene alguna duda. Y entonces, pues nos veríamos el lunes, si Dios quiere, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. No. Ok. Bueno, entonces, pues quedamos aquí y nos vemos el lunes para continuar con esto. Hasta luego entonces, jóvenes.